Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El día de hoy hablaremos sobre todos los caramelitos que salieron gracias a las actualizaciones que realizó nuestro Gege en su cuenta de Oasis. Así que comencemos de una vez con el video de esta semana. El 11 de julio nuestro Yibo fue anunciado como uno de los promotores de la unidad de primer fotograma, donde se realizarán 9 obras, entre ellas serán 4 largometrajes y 5 cortometrajes. El 14 de julio la marca Pittsburgh actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a nuestro Yibo. Durante esta semana se filtraron algunos videos de nuestro Yibo durante las grabaciones de la película Un Mi Solo. 小韩在横店看到王一博拍戏，当天王一博一身洗车小弟装扮从拍戏现场走出，回到房车休息。虽然穿着洗车服，但也难掩王一博的帅气。休息过后，王一博从房车下来，工作人员给打着伞。王一博边走边用手掏洗车服的兜，似乎在找东西。无奈兜太低，王一博一边弯下腰掏兜，一边向现场走，这动作也太搞笑了。 相信自己的直觉，从未曾改变最初的那张脸，经历多少次更迭。El 12 de julio nuestro Shan actualizó su cuenta de Oasis con algunas imágenes que pertenecen a una serie coreana llamada Abogado Extraordinario Woo. En la descripción dice sin título. El 13 de julio la marca Liu Mei actualizó su cuenta de Weibo con un video del detrás de cámaras de los anuncios publicitarios que tuvo junto a nuestro Shan. El 15 de julio nuestro Shan volvió a actualizar su cuenta de Oasis con una fotografía. En la descripción de su publicación colocó un emoji. El 16 de julio nuestro Shan fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Giselle. Vamos a comenzar con los caramelitos que nos regaló esta semana nuestro Gege. Las imágenes que nos compartió Gege en su cuenta de Oasis pertenecen a la serie coreana Abogado Extraordinario Woo. Esta serie cuenta la historia de Woo Young-woo, una abogada autista de 27 años que tiene un coeficiente intelectual de 164, convirtiéndola en un genio, pero tiene problemas para socializarse y expresar sus emociones. En el episodio 2 de esta serie nos muestran una escena LGBT+, donde nos cuentan que alguien intentó frustrar una boda. El padre de la novia va al bufete de abogados donde trabaja Woo Young para demandar el hecho, y Woo Young queda a cargo de este caso para investigar. Durante el transcurso se revela que la persona que intentó frustrar la boda fue la propia novia, pues la razón era que ella no quería casarse ya que estaba enamorada de su amiga. Esta serie recién fue estrenada el 24 de junio y aún sigue en emisión. Se dieron cuenta que las series que nos comparte nuestro Gege siempre suelen tener los temas que tengan relación con la comunidad LGBT+. Por otro lado, después de que Gege haya realizado su publicación, nuestro Didi subió de puntos en su cuenta de Oasis. Cuando Gege realizó su publicación, Didi solo tenía 0 de actividad. Después de unos minutos de que Gege haya realizado su publicación, Didi aumentó a 1, es decir que Didi había ingresado a su cuenta de Oasis para ver la publicación de Gege.
Ahora veamos la otra publicación que realizó en su cuenta de Oasis. Durante esta semana se estuvo rumoreando de que Gege había viajado a la ciudad de Hangzhou supuestamente para grabar un anuncio publicitario. En ese momento nuestro Didi se encontraba en esa ciudad grabando la película Uno y Solo, y el bailarín Kevin realizó una publicación en su cuenta de Douyin donde estuvo realizando algunos pasos de baile. El lugar es un hotel donde se encuentra todo el equipo de filmación hospedado. En la publicación que hizo nuestro Gege en su cuenta de Oasis vemos que nos muestra una pesa para hacer ejercicio que se encuentra en el piso, pero como podemos ver la imagen está en blanco y negro, pero algunas hermanas se dieron cuenta que el piso que nos muestra en la fotografía es muy parecido con el piso del hotel donde se encuentra todo el equipo de filmación de la película, solo cambiaron el color y se puede ver el parecido, y si es cierto de que Gege haya estado en la ciudad de Hangzhou, puede ser posible de que la foto lo hayan tomado en el hotel donde se encuentra Didi, pero ¿por qué Gege está publicando sus fotografías en su cuenta de Oasis, si anteriormente lo hacía en su cuenta de Weibo? Pues algunas hermanas creen que puede ser por la ubicación que aparece en Weibo, ya que en Oasis no aparece la ubicación cuando un usuario realiza una publicación. Es por ello que Gege no hace su publicación en Weibo, sino en Oasis, para que así no sepamos que está en la ciudad de Hangzhou. Ahora vamos a analizar los Kadians. Vemos el número 225, que en Kadian sería Ámame amor. También tenemos el número 175, que en Kadian sería Siempre contigo. El número 25 podría significar el número de años que estaría cumpliendo nuestro Didi, ya que es el que más resalta en la fotografía. Por otro lado, nuestro Didi volvió a subir de actividad en su cuenta de Oasis después de que nuestro Gege haya realizado su publicación. Antes de la publicación de Gege, nuestro Didi tenía una actividad de solo 1, es decir que ese día había ingresado a su cuenta de Oasis, pero después de que Gege haya realizado su publicación, nuestro Didi aumentó a 3, es decir que realizó algún comentario o dio like a una publicación, es por ello que su actividad aumentó a 3. Ahora comenzaremos con los CPNs. Durante esta semana solo salió uno. En este CPN alguien nos cuenta que nuestro Gege se estuvo quejando porque nuestro Didi estuvo colocando las fotos de los dos en las habitaciones que eran para los invitados y no puede detenerlo para que deje de hacer eso. La persona que contó esto dijo que nuestro Gege se estuvo quejando mientras se reía de la situación. También dijo de que ambos son dulces y presumidos, pero que no les suben el sueldo, lo que daríamos todas nosotras por formar parte del staff de nuestros chicos. El 11 de julio nuestros chicos ganaron el premio al mejor cantante en Asia Pacífico, gracias a la canción Uji. La imagen que usaron fue el edit de una hermana tortuga. La canción será reproducida en pantallas gigantes y se realizarán donaciones bajo el nombre de la canción. El 8 de julio se cumplieron 3 años desde el icónico día en que nuestro Didi le dijo a nuestro Gege Shangge Didi Aini. El 9 de julio se cumplieron 3 años desde el día en que nuestros chicos asistieron juntos al programa Happy Camp.音乐起。新的用碘酒和棉签为王一博处理了带血的伤口。请问，这根棉签应该扔在哪儿？灯泡扔哪里？王一博首先在干辣椒那死拖住肖战，
肖战死的冲了出来。 El 10 de julio se cumplieron 3 años desde el día en que nuestros chicos fueron trabajadores para la plataforma de Sina. 你要刷几遍？刷，走，走。评论吗？评论。开始了是吗？哎，王老师要不要帮他？不用，我怎么帮他？不用。哎，你这很菜哎。不会这一盒吃完了就行。好一个，王老师可以帮他接一个。好，还有一个。他算是吧？他也算。哎，你扔给我。我。我扔啊。要不要再来一个？可以。你也太拼了吧！ El 12 de julio se cumplieron 3 años desde el fan meeting que realizó la serie Don't Tame en la ciudad de Tianjin. 你们想推出谁来完成这个环节？我们那个就是你先来。哦，真的吗？我先完之后你要跳。醒我，不是爱，是一颗寂寞的星星。 El 15 de julio se cumplieron 3 años desde el día en que nuestros chicos estuvieron juntos en el programa de Taita Job. 假如我年少有为不自卑，懂得什么是珍贵，那些美梦没给你，我一生有愧。我怀念的是无话不说，我怀念的是绝对炙热，我怀念的是你很激动，求我原谅，抱着我的痛。 Y bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Como se habrán dado cuenta, el video de esta semana lo he traído un poco tarde porque en estos días me encontraba muy mal de salud, ya que me dio COVID. Era la primera vez que tenía esta enfermedad y la verdad lo pasé muy mal en los primeros días. No podía ni hablar ya que mi garganta se llegó a inflamar mucho, tuve un dolor de cabeza insoportable, me dio escalofríos, tuve una tos terrible y todo eso me quitó las ganas de hacer muchas cosas. Pensaba en aprovechar mi aislamiento para hacer el video de preguntas y respuestas, pero esta enfermedad me ponía peor cada vez que quería hacer algo. Pero ya me encuentro un poco mejor, creo que ya estoy superando esta enfermedad, así que la próxima semana traeré el video mucho más antes. Cuídense mucho, hermanos y hermanas, si aún no han tenido COVID, créanme, no es muy bonito pasar por esta enfermedad porque te quita las ganas de hacer muchas cosas. Si ya han tenido COVID, de igual manera sigan cuidándose, que aún no nos libramos de esta enfermedad. El hecho de que tengamos las vacunas contra el COVID no quiere decir que aún seamos inmunes a esta enfermedad, así que hay que seguir cuidándose. Eso es todo lo que quería decirles. Espero que el video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.